Buenos días a todos. Hoy empezaremos la primera clase de la materia redes inalámbricas y comunicaciones móviles. Este tema se llama repaso de señales y sistemas de comunicación. Como su nombre lo indica, es un repaso de los conceptos que ustedes ya han visto en las materias de señales y sistemas, interpretación de señales y sistemas, sistemas de comunicaciones 1 y 2. Mi nombre es Leonardo Vargas y soy quien ha recopilado este material. El temario que se verá es el siguiente. En este capítulo veremos repaso de los conceptos de señales y de frecuencias, modulaciones analógicas y digitales, sistemas de telecomunicación, utilización de unidades logarítmicas, líneas de transmisión y antenas, duplexación, técnicas de multiplexación, técnicas de acceso múltiple al medio y técnicas de acceso múltiple al medio para lo que son las redes inalámbricas. Primero acá diremos qué es una señal. Una señal viene a ser un fenómeno físico que contiene información en forma de un patrón de variaciones que se representa de alguna forma determinada. Fíjense, una señal viene a ser un fenómeno físico que representa información. Por ejemplo, si yo veo a alguien que tiene un paso más largo que otro, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice si yo veo a una persona que tiene un paso más largo que el otro? Es decir, el derecho, por ejemplo, tiene pasos más largos que otro. Sería que tiene una pierna más larga que la otra. Eso puede ser por un problema de nacimiento, puede ser también por un accidente, ¿no? Entonces ya ver esos pasos ya nos da una señal. Por ejemplo, si yo escucho a alguien que canta demasiado grave y no veo a esa persona, ¿qué nos dice esa señal? Ya puede ser que sea una persona, eh, más grande, creo que eso quiere decir Cristian, que está cerca. Bueno, puede ser, ¿no? Yo haya pensado que esa persona es un hombre, ¿no? Si es que canta grave. Y si canta agudo, que es una mujer, ¿no? Entonces, de ahí podemos llevarnos una sorpresa al entrar, ¿no? Y al verlo en persona. Ahora, en sistema de comunicaciones, las señales se representan por formas de onda, ¿ya? Y por lo tanto tienen una representación matemática sinusoidal. La forma de onda que usted va a recibir lo va a dividir en dos partes. Una parte que es la información o señal. Como dijimos, la señal viene a ser un fenómeno físico que lleva una información. Y la otra parte es residual o no deseada, que se llama ruido. Una señal se define como la función de una o una más variables que transportan información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico. Por ejemplo, cuando yo veo a alguien que tiene un paso más largo que el otro, puedo yo descomponerlo en más variables, ¿no? Por ejemplo, puedo descomponer la longitud de los pasos, la longitud de las piernas, la frecuencia de la pierna derecha de los pasos, la frecuencia de la pierna izquierda de los pasos. Entonces va variando. Lo puedo descomponer algunas señales en sus componentes. Ya, normalmente las señales de comunicaciones se descomponen en dos partes. Tenemos la parte lineal y la parte angular, ¿no? Es decir, la fase. Y otra viene a ser la amplitud, ¿no? Cuando la señal depende solo de una variable, se llama unidimensional. Es decir, que solamente tiene una dimensión. Por ejemplo, la voz, que solo depende del tiempo. En cambio, cuando depende de dos o más variables, se llama multidimensional. Por ejemplo, la imagen tiene lo que es altura, tiene ancho, y si es una imagen 3D puede tener tres dimensiones inclusive, ¿no? ¿Qué tipo de señales nosotros podemos tener? Las señales se pueden clasificar de diferentes formas. Tenemos señales en tiempo continuo y tiempo discreto que nosotros vamos a utilizar de ambas formas. En telecomunicaciones, nuestra información que viaja en realidad viene a ser el tiempo continuo analógico.
pero la información que está incrustada ahí es de tiempo discreto, es decir, digital. Las señales pueden ser pares o impares. Una señal par es aquella que es reflejada sobre el eje de las Y. Es decir, como si ustedes doblaran por la mitad y tuvieran una señal. Es como una parábola, ya de la forma Y igual a X al cuadrado. Ya, en cambio, una señal impar viene a ser cuando nosotros hacemos igual la reflexión sobre el eje de la Y, pero al mismo tiempo reflexión sobre el eje de las X, es decir, una doble reflexión de la señal. Viene a ser como si fuera un espejo cortado de forma sagital, es decir, de forma transversal a los ejes X y Y. Tenemos las señales periódicas y no periódicas. Las señales periódicas son aquellas que se repiten, tienen un periodo de repetición de la forma de onda. Estas son las señales que nosotros utilizamos en comunicaciones. Las señales no periódicas no representan un patrón de repetición y por lo tanto es difícil para nosotros utilizarlo, ¿no? Porque no podemos predecir su comportamiento. Tenemos señales deterministas y señales aleatorias. Señales deterministas se representa por una ecuación matemática y las señales aleatorias son aquellas que son totalmente randómicas. Es decir, que no tenemos nosotros ningún comportamiento definido. Sin embargo, en matemáticas se utiliza las señales pseudo-aleatorias, que son señales que simulan ser señales aleatorias. Tenemos finalmente señales de energía y señales de potencia. La señal de energía viene a ser una forma de onda que mide la energía de una potencia a un determinado momento, y la señal de potencia, lo mismo pero la potencia. Aquí tenemos un ejemplo de las primeras señales. Acá tenemos una señal de tiempo continuo y una señal de tiempo discreto. Acá mismo hay un elemento que nos diferencia. ¿Alguien lo puede escribir según esas dos fórmulas que ven ahí? ¿Qué es lo que ven de interesante? Seguramente el profesor de señales les ha indicado cómo diferenciar una señal de tiempo continuo y una señal de tiempo discreta. ¿Está bien, Cristian? Dice que la señal en tiempo discreto va a tener solo un valor en cada instante de tiempo. Puede ser en cada segundo, cada minuto, cada milisegundo. Y en cambio la de tiempo continuo tendrá valores en todo el dominio del tiempo. Ya, está muy bien eso, pero la notación, fíjense la notación, cuando nosotros utilizamos señal de tiempo continuo, es una notación entre paréntesis, y cuando utilizamos de tiempo discreto es entre corchetes. Ahora, cuando nosotros utilizamos tiempo continuo es en el dominio del tiempo, y cuando utilizamos tiempo discreto es en n, donde n viene a ser los números enteros, ¿no? Pueden ser negativos o positivos. Eso es lo que quería que vean en la notación, ¿no? Estos paréntesis y corchetes, la T y la N, que le indican a ustedes qué tipo de señal van a trabajar. Ahora tenemos las señales pares e impares. Lo que indicaba las pares viene a ser como una reflexión, fíjense, sobre el eje de las Y. Es como si lo doblaran ustedes. En cambio, una señal impar es como una reflexión eje de las X, y después de esa reflexión el eje de las y recién obtenemos la señal impar. Es como si tuviéramos acá un trazo, ya, un trazo transversal, ¿no? Tenemos señales periódicas y no periódicas. Acá tenemos una señal periódica. Fíjense, una señal periódica analógica. Cada t tiempo se tiene esta forma de onda. Puede tener diferentes formas, ¿no? Esta es una forma de onda perfecta. Y acá tenemos una señal digital periódica. Cada cierto tiempo tiene la misma forma de onda. Las señales periódicas significa que una x sub t va a ser igual a una x sub t más t mayúscula para todo t, donde t es una constante positiva, es decir, el periodo. Fijémonos acá. Si acá viene a ser el instante 5 y el periodo es 10, acá va a ser 15, acá va a ser 25, y x sub 5, x sub 15, x sub 25 siempre van a dar
0, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la representación de señal periódica. Una señal periódica tiene una frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo y se mide en hercios. También podemos tener la frecuencia angular, que se mide en radianes por segundo, ¿no? Que es 2pi sobre tiempo. Para cualquier señal de x sub t, si no hay un valor de t que cumpla la condición, la ecuación recibe el nombre de periódica o no periódica. Yo en comunicaciones tengo la información, la señal portadora y tengo la señal modulada. ¿Cuál de esas tres viene a ser periódica? ¿Cuál de esas tres? Entre lo que es la señal portadora, la información y la señal modulada. La señal modulada es el resultado. Eso, la portadora. Muy bien. La portadora también se la considera como una señal blanca, ¿no? Una señal base. Y nosotros lo que hacemos es sumar la información a la portadora para poder transmitir la señal, ¿no? Y esa es la señal modulada. La portadora viene a ser una señal que es periódica. ¿Ya? Y ahí se le añade información. La información no es periódica. ¿Por qué no es periódica? Porque ¿acaso ustedes cada segundo dicen hola, hola? Por ejemplo, si yo le digo, comparemos las voces de dos animales. La voz de un perro y la voz de un loro, ¿cuál es periódico y cuál es no periódico? A ver, si comparamos esos dos animales. ¿La del perro qué es? ¿Periódica o no periódica? Perro periódica porque siempre dice wow, 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 ¿no? Entonces siempre dice lo mismo. En cambio el loro es como un humano casi, ¿no? Repite diferentes palabras, entonces no es periódica, ¿ya? Entonces la señal de información no es periódica y la señal modulada tampoco es periódica, aunque la información normalmente es en banda base y la portadora es en banda alta, entonces no se diferencia mucho a simple vista, pero no es periódica, ya la señal modulada ni la información. La información sí se nota que no es periódica y la señal portadora sí es periódica. Ya, continuamos. Tenemos acá las señales aleatorias versus señales determinísticas. En una señal determinística no hay incertidumbre con respecto a su valor en cualquier tiempo. Pueden modelarse con funciones de tiempo completamente especificadas. Es decir, ustedes pueden poner y igual al seno de x, y igual a x al cuadrado. Eso es una señal determinística. Normalmente en las portadoras vamos a utilizar señales determinísticas. Ahora, una señal aleatoria es aquella que hay incertidumbre antes de su ocurrencia real. Se puede descomponer como un grupo de señales donde cada señal tiene diferente forma de onda. Como el ruido generado por un amplificador en recepción, esa también es una señal aleatoria. Pero sin embargo se puede descomponer, fíjense, en otras propiedades y nosotros podemos determinar, ¿no?, cada grupo de esas señales aleatorias. Ahora, le pregunto a ustedes, ¿una señal aleatoria se podrá o no hacer que sea una tendencia a ser determinística si nosotros las descomponemos en sus partes? Por ejemplo, la voz humana, si yo la descompongo por idioma, por edad, por sexo, entonces yo tal vez puedo acercarme a un modelo determinístico, ¿no? Entonces eso ya es con procesado de señales y un poco de inteligencia artificial para poder llegar a ese nivel, ¿no?, de descomposición de la señal. Acá tenemos una señal periódica, una señal que es determinista, y tenemos acá una señal aleatoria, que es una señal de ruido, una potencia de ruido, que también puede considerarse pseudo aleatoria si es que nosotros simulamos aleatoriedad. Por ejemplo, cuando uno toma una encuesta o cuando hace un muestreo de una señal en determinados puntos, eso es una señal pseudo aleatoria. No es necesariamente 100% aleatoria, sino que simula ser una señal aleatoria. Lo hacemos nosotros eso con fines matemáticos para poder llegar a hacer un procesamiento de la señal.
Continuamos acá. Tenemos acá las señales de energía y señales de potencia. Esto sinceramente, estas fórmulas ya están dadas, no hay mucho que hacer. Acá tenemos la simplificación máxima, ¿no? De la señal de energía viene a ser la integral de menos infinito a infinito de la señal al cuadrado por el diferencial del tiempo, ¿no? Esto de acá viene a señalar para encontrar la energía de una señal y para encontrar su potencia viene a ser similar, pero va a ser la integral desde menos t medios hasta t medios, es decir, el periodo se considera ya no menos infinito a infinito, de la misma función al cuadrado y todo eso multiplicado por 1 sobre el periodo. Ahora, esto es para lo que viene a ser señales analógicas o señales continuas. Para señales discretas, la integral se reemplaza con sumatorias y la t se reemplaza con n, ¿no? Vemos acá, en el caso acá de lo que es la energía, vemos que se mantiene el límite de menos infinito a infinito, y en cambio acá, en el caso del periodo, va de menos t medio hasta t medios, ¿no? Y acá viene desde n igual a 0 hasta n menos 1. Yo les pregunto, ¿estos serán equivalentes o no? Este límite de acá, desde menos t medio a t medio, con este de acá, desde n0 hasta n mayúscula, que es el total del periodo, por decirlo de otra forma, pero en unidades discretas, menos 1, ¿será lo mismo o no? ¿Nos da la misma cantidad de ciclos del bucle? Si es que yo pongo esos límites, sí o no. ¿Qué dicen, jóvenes? Da lo mismo esto, asumiendo que este n es igual a este t mayúsculo. Si yo voy desde menos t medios hasta t medios, es lo mismo que vaya desde n0 hasta n menos 1, ¿sí o no? Ya, por ejemplo, yo voy a decir que mi t es igual a 10. Ya. Entonces, mi t medios, ¿cuánto será? Va a ser 5, ¿no es verdad? Entonces, si yo voy desde menos t medio hasta t medio, ¿cuánto han dado? Si voy de menos t medio hasta t medio, ¿cuánto han dado? Muy bien, ¿no? 10. Ahora yo asumo que este 10, ya, yo asumo que n vale 10. Si esta n va desde 0 hasta n menos 1, es decir, hasta 9, ¿cuántos números yo han dado? 10, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengo que viene a ser equivalente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿te parece una notación rara? ¿Ya? De hecho, sí, sí es rara. Bien, entonces ya sabemos más o menos que es una señal. Una señal viene a ser la representación de un fenómeno físico que tiene información. Tenemos diferentes tipos de señales. Normalmente vamos a utilizar nosotros señales analógicas o digitales, es decir, continuas o discretas, dependiendo del tipo de información y del sistema de comunicación que vamos a utilizar. Vamos a utilizar señales determinísticas o aleatorias. En realidad no es que vamos a utilizar las aleatorias, sino que tenemos que trabajar con este tipo de señales, ¿no? Podemos calcular la energía y la potencia de las señales, etcétera, ¿no? Ahora, una característica principal de las señales, cuando la señal es periódica, se llama frecuencia.
Frecuencia es el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso en cada unidad de tiempo. Por ejemplo, y podemos tener una frecuencia promedio. ¿Cuál es la frecuencia para sacar una carrera en la FIC? ¿Ya? Actualmente son 8 años, ya esa es la frecuencia. Es decir, el término medio para obtener su licenciatura en ingeniería, ¿no? En las TICs. Ya, en mis tiempos era 13 años la media, ha bajado. Ya, entonces esta frecuencia se mide en hercios. Y es aquel suceso o fenómeno que se repite una vez por segundo. Una vez por segundo es un hercio. Ahora, si yo tengo 2 hercios, significa que 2 veces en un segundo se ha repetido un fenómeno. La frecuencia y el periodo son 2 unidades, se podría decir que son inversas. La frecuencia es el inverso del periodo, 1 sobre periodo. En telecomunicaciones se utiliza la frecuencia de ondas electromagnéticas que se representan por una señal sinusoidal que representan el movimiento de los electrones que tenemos, ¿no? en el radio, es decir, en el aire, que está ionizado, que transmite información para que llegue a sus celulares o llegue a sus portátiles mediante un Wi-Fi, ¿no? Siempre están asociados a un intervalo de frecuencia, es decir, yo tengo un límite superior y tengo un límite inferior de frecuencia. Acá tenemos un ejemplo de una señal que tiene baja frecuencia. Fíjense, en la misma cantidad de tiempo que esté abajo, su fenómeno se repite menos veces. Y este acá se repite más veces. Este tiene más frecuencia. Este tiene menos frecuencia. Entonces, este de acá tendrá un mayor periodo y este de acá tendrá un periodo más bajo, ¿no? Porque más rápido se repite. Entonces vemos, este tiene más periodo, menor frecuencia. Este tiene más frecuencia, menor periodo. Son inversos. Ahora, si nosotros no queremos trabajar en el dominio del tiempo, podemos trabajar en el dominio de la frecuencia. Acá hacemos una transformada. Hacemos una transformada de Fourier, no sé, de Laplace, una transformada Z. Y traspasamos una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia para simplificar. No es tema de esta materia hacer estas transformadas, pero básicamente viene a ser una fórmula en base a integrales y ecuaciones diferenciales, que lo que hace es llevar una señal del dominio del tiempo a señal en dominio de frecuencia para facilitar un poco el trabajo, ¿no? Con esas señales. En el mundo real, una señal no ocupa solo una frecuencia, sino ocupa una serie de frecuencias de componentes de señal. A este conjunto de componentes se le llama espectro de señal. El espectro de señal son todos los señales que puede ocupar. Por ejemplo, acá tenemos la voz humana en el dominio del tiempo y la voz humana en el dominio de frecuencia. Ahora, si nosotros vemos acá el dominio de la frecuencia, vemos que la voz humana entre los 150 y los 300 tiene mayor frecuencia. De ahí, cuando son muy bajas las ondas, tiene poca frecuencia y muy alta, menor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, los cantantes que llegan a notas muy altas, pues tienen voces que llegan a esta frecuencia y es muy raro. En cambio, la mayoría tiene un rango de frecuencia típico, ¿no? Entre los 50 a los 300 más o menos hercios, ¿no? Esa es la frecuencia de la voz humana. Ahora, ¿qué frecuencias se utilizan en comunicación? Tenemos 3 frecuencias que vamos a utilizar en comunicación. Tenemos la banda base, que es información en baja frecuencia. Lo que nosotros hablamos no sube de unos cuantos hercios, no llega ni siquiera a 1 kilohercio lo que habla la persona. Inclusive si nosotros escribimos en la computadora, escribimos números, letras, que se representan un código ASCII, Unicode,
También se puede representar con baja frecuencia, porque son datos pequeños. Ahora la portadora utiliza un tono puro en alta frecuencia. Ya estamos hablando de giga. Si hablamos de Wi-Fi, estamos hablando de 2,4 GHz que trabaja su portadora. Ahora la señal modulada, que viene a ser la suma de la información y la portadora, también tiene alta frecuencia. ¿Por qué nosotros utilizaremos frecuencias más altas para las portadoras? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no transmitimos en banda base? Es verdad que se degrada la señal mientras viaja. Otra idea, ¿por qué utilizamos portadoras en frecuencias altas? ¿Qué recuerdan de señales y sistemas o de sistemas de comunicación? ¿Por qué utilizamos frecuencias altas para las portadoras? Inicialmente, trabajar con frecuencias más bajas es más fácil y tiene, aunque usted no lo crea, tiene mayor alcance. ¿Ya? Una señal de frecuencia más baja comparada con una señal de frecuencia más alta con la misma potencia, la frecuencia más baja va a llegar más lejos. Sin embargo, ¿por qué utilizamos portadoras más altas y por lo tanto señales más altas? Resulta que los primeros sistemas de comunicación en las radios AM, FM utilizaban frecuencias más bajas. Llegaron a saturar el espectro. Entonces después utilizaron otro tipo de comunicaciones, ya los teléfonos, las redes inalámbricas, la tecnología microondas, satelitales, etcétera. Cada vez más altas porque los sistemas de comunicaciones actuales se van saturando, se van llenando de señal y entonces necesitamos trabajar a frecuencias mayores con dispositivos electrónicos más avanzados. Aparte, una frecuencia más alta nos permite llevar más cantidad de información, pero bueno, tenemos que tener más potencia o más repetidores para llegar más lejos. ¿El tamaño de la antena es afectado por la frecuencia? Sí. El tamaño de la antena está directamente relacionada con lo que viene a ser la longitud de onda. La longitud de onda y la frecuencia también son inversos. Es decir, a mayor frecuencia voy a tener antenas más chicas. A menor frecuencia voy a tener antenas más grandes. Por ejemplo, las antenas de AM son frecuencias bajas, son grandes y llegan más lejos. Tienen mayor amplitud, pero menor frecuencia que la de Wi-Fi. En cambio, la de Wi-Fi, fíjense, sus frecuencias son altas y las antenitas son muy pequeñas. Si nosotros tenemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, que la frecuencia es inversa a la longitud de onda, ¿qué podemos nosotros discernir? Que entre el periodo y la longitud de onda hay una relación directa, ¿no? A través de la frecuencia. Y el tamaño de la antena tiene una relación directa con la longitud de onda, por si acaso. Cuando nosotros hablamos de frecuencia, es imposible no hablar de ancho de banda. Ancho de banda viene a ser la diferencia entre la frecuencia superior y la frecuencia inferior de la señal. Hemos visto que una señal tiene un rango de frecuencia. Por ejemplo, si yo digo que Wi-Fi trabaja en 2,4 GHz, no significa que la portadora está solamente en 2,4, ¿no? Porque va a haber información que lo va a modificar un poco la onda. Entonces, Wi-Fi va a ir desde los 2,35 a los 2,45, ¿no? No va a ir exactamente 2,4. Y va a tener un ancho de banda de... ¿Cuánto es ancho de banda? A ver, 500... De 600 megas más o menos, que se divide en 13 canales de 20 megas, ¿no? Entonces, el ancho de banda viene a ser el intervalo de frecuencia, es decir, la cantidad de información, la cantidad de frecuencias que yo tengo disponible del espectro radioeléctrico, ¿no? Cada sistema va a tener un ancho de banda específico. Tanto los sistemas propietarios, que uno paga la ATT para tener un ancho de frecuencia, como los sistemas públicos como Wi-Fi o LTE o SM que tienen un ancho de banda y una canalización ya definida. Las señales pueden ser paso bajo o paso banda, ¿no? Paso bajo viene a ser las señales en banda base, que están cerca a 0 hercios, y son señales reales. Y las señales paso banda son señales
en lo que viene a ser alta frecuencia, lejos de cero, ya más allá de los kilohercios. Ahora, acá tenemos el espectro radioeléctrico. Fíjense, señales muy bajas. Tenemos cómo son las ondas son megamétricas, es decir, muy altas. Su frecuencia viene a ser de 3 a 30 kilohercios. Tiene unas distancias que llega a 10 kilómetros, de los 100 metros a 10 kilómetros. Se utiliza para navegación aérea y marítima. De ahí va subiendo la frecuencia. Y acá las ondas, ¿qué se va haciendo? Se va haciendo más pequeñas, ¿no? Y su distancia llega a menos. Y acá tenemos nosotros diferentes sistemas de transmisión que utilizamos. Nosotros ya estamos por acá, ¿no? Ya estamos en esto de acá. Y ahí justamente estamos en los 2,4 o 5 GHz. Estamos hablando de ondas decimétricas, centimétricas o milimétricas, ¿no? Ahora, llega a menos distancia. ¿Qué es lo que se hace cuando se llega a menos distancia, pero tiene una alta frecuencia, por lo tanto información? Se utiliza repetidores o se aumenta la potencia. Por ejemplo, ahorita el escándalo del coronavirus y la antena 5G, la gente se asusta, ¿no? Porque ve antenas por todos lados, pero eso mismo se hace por su salud. Porque nosotros, si tenemos muchas antenas, no necesitamos aumentarle la potencia de la señal. En cambio, si tuviéramos una antena grande que quiere llegar a toda la ciudad, entonces tendríamos que aumentar la potencia de la señal, aumentar la energía. Y eso sí sería más dañino para la salud. Estas ondas que son pequeñas, que llegan a pocos kilómetros o metros, se utiliza una técnica que se llama MIMO pasivo, es decir, múltiple entrada, múltiple salida, significa llenar de antenas. Prácticamente, por ejemplo, en Europa, en Europa no es lo mismo acá un barrio, por ejemplo, acá en Bolivia, una manzana debe tener unas 8 casas más o menos, ¿no? Para 8 familias. En cambio, imagínense en Europa, cada una de esas casas es un edificio que tiene por lo menos 20 familias, ¿no? 20 familias multiplicado por 8 son 160 familias, ¿no? El mismo espacio que acá tenemos 8 familias, porque tienen departamentos, ¿no? Departamentos, cada piso tiene 4 departamentos y tiene unos 5 pisos. Cada uno de esas manzanas, en uno de los edificios está puesta una torre de comunicaciones con los repetidores. Acá no es tan masivo, porque bueno, no justifica, ¿no? El precio, porque no hay suficiente, no hay mucha densidad de población, ¿no? No van a consumirte mucho servicio, entonces lo pones más o menos cada 5 manzanos. Pero antes, cuando la tecnología era 1G o 2G, se ponía cada distrito, ¿no? ¿Por qué? Porque las ondas llegaban más lejos. Ahora ya sabemos que ancho de banda viene a ser la diferencia, o el rango de frecuencia que yo tengo disponible. Pero ¿qué es banda ancha? Es el nombre comercial de un sistema de comunicaciones que tiene gran ancho de banda. Eso es banda ancha, tener gran ancho de banda. Wi-Fi, ASL, cable modem son tecnologías que tienen gran ancho de banda para su generación, por lo menos, y se le llama sistemas de banda ancha. Una pregunta común a veces en los exámenes de grado es la diferencia entre ancho de banda y banda ancha, ¿no? Ancho de banda es la diferencia o cantidad de frecuencias que yo tengo disponibles para transmitir mi información, mi rango. Y en cambio, banda ancha significa tener gran ancho de banda y es para un nombre comercial que se le da a sistema de comunicaciones que tiene gran ancho de banda. El ancho de banda nos da información de cuánta información se puede transmitir y por lo tanto la velocidad de enlace. Si yo tengo un ancho de banda de 100 megas y un ancho de banda de 200 megas, cuál va a transmitir mayor información? Ahora yo sí tengo lo siguiente. Tengo 100 megas. Tengo 100 MHz de ancho de banda, ¿ya? Y por acá también tengo 100 MHz. Bueno, vamos a hacerlo mejor todavía. Este de acá va a ser
200 MHz. Y este FM. Y este es Wi-Fi. ¿Cuál de los dos va a transmitir más información? Este tiene más ancho de banda. Ya, este tiene más ancho de banda y este menos ancho de banda. Pero ¿cuál de los dos va a transmitir más información? Este acá tiene mayor ancho de banda, mayores frecuencias disponibles. Este tiene menos. Pero esta es una tecnología FM y esta es una tecnología Wi-Fi. Tecnología analógica, tecnología digital. Exactamente, Cristian, por la modulación. Acá FM te va a transmitir 1 o 2 bits, 1 o 2 bits por cada símbolo. ¿Qué es un símbolo? Viene a ser un periodo, un ciclo, ¿no? Y acá este te va a transmitir 16, 32, 64. Creo que ya Wi-Fi ha llegado a los 256. Bit por símbolo, ¿no? Entonces imagínate, la más alta de acá, 2 bits por símbolo, te va a transmitir 400 megabits. Y la más baja de acá te va a transmitir 1,6 kilobits, ¿no? 1600 bits te va a transmitir. No, la más baja de acá, porque multiplicas la cantidad de bits por símbolo, ¿no? Ya, entonces, Wi-Fi, por más que tenga menos ancho de banda, te va a transmitir más información por la modulación, ¿no? También, cuando yo transmito un sistema que tiene una mayor modulación, voy a dar más información y por lo tanto más velocidad. Pero mayor modulación también me llega a menos distancia. Después vamos a ver por qué. El ancho de banda se mide en hercios y sus múltiplos. Por ejemplo, megahercios, kilohercios, gigahercios. Eso es medida de ancho de banda. Ahora, velocidad de transmisión se mide en bit por segundo, megabit por segundo, kilobit por segundo, gigabit por segundo. Son dos unidades relacionadas, pero que no es exactamente lo mismo. Ancho de banda se mide en hercios y velocidad de transmisión bit por segundo. Tienen relación y hay gente que lo utiliza los conceptos medio mezclados, pero no es exactamente la misma unidad. Bien, acá tenemos que el ancho de banda nos da información de cuánta información se puede transmitir y por lo tanto la velocidad de los enlaces, pero dependiendo de la modulación, esa información puede ser no exacta. El espectro radioeléctrico no es infinito debido a la saturación mayor de las frecuencias más utilizadas. Siempre se está utilizando un sistema de frecuencia portadora cada vez mayor. Y el espectro electromagnético es un recurso natural limitado cuya administración es estatal y depende en este caso de la Administración de Transportes y Telecomunicaciones, nuestra ATT boliviana. Bien, ahí sería frecuencias. Vamos a empezar con lo que son modulaciones analógicas y digitales. Ya, entonces vamos a empezar con modulación. ¿Qué es modular? Es modificar las características de una señal portadora a un tono de frecuencia elevada para transportar información contenida en otra señal en banda base. Acá tenemos la señal original, tenemos nosotros la moduladora, que es un tono sinusoidal puro, y tenemos la señal modulada. Ahora voy a mostrarles más o menos cómo sería. La voz humana es así, la señal chiquitita, chiquitita, chiquitita. Tiene poca información. Una señal portadora viene a ser una onda. Digamos que esto es perfecto.
Ahora, una señal modulada ya, el resultado va a ser modificaciones donde se suma la información con la señal portadora. Más o menos mantiene en gran medida la forma de la portadora, pero se hacen unas pequeñas modificaciones porque se le inserta la información, ¿no? Que es pequeñas variaciones porque es banda base la información. Esto es similar. Nosotros somos unas personas, tenemos un auto y acá el resultado, ¿qué va a ser? Va a ser el mismo auto, lo importante no va a cambiar mucho, pero se le va a añadir las personas, ¿no? Dentro del auto. Esa persona viene a ser la información y el auto viene a ser la portadora, ¿no? Si se fijan así a simple vista no va a haber diferencia, pero aquí está el detalle, ¿no? La información que está transportando la señal. Siempre la portadora va a ser una señal pura, de forma sinusoidal, como esta acá. Las principales ventajas de las modulaciones para transmitir señales en el aire son adaptar la señal y aprovechamiento del espectro. Ya hemos dicho, por ejemplo, ¿por qué adaptar la señal? Yo grabo mi voz y va a estar entre los 50 y los 300 hercios, ¿no? Si yo lo quiero eso transmitir por Wi-Fi que va a 2,4, no lo puedo hacer directamente. Entonces lo tengo que adaptar a la portadora de 2,4, sumarla y ya va a poder transmitir por el sistema de comunicación comercial. Ahora también se aprovecha el espectro. ¿Por qué? Porque ya AM, bueno, primero los transportes marítimos y transoceánicos ya ocuparon cierta banda de frecuencia. Después vino AM, después vino FM, después vino televisión, radio, primero radio, televisión, celulares, después vienen las radiocomunicaciones satelitales, Wi-Fi. Entonces aprovechamos cada pedazo del espectro con nueva tecnología, cada vez más alta obviamente, con más recursos, mayor procesamiento matemático, pero tiene mejores ventajas de que puede transmitir más información. Los tipos de modulación que podemos tener son analógicas y digitales. En esta materia nos interesan más las modulaciones digitales porque vamos a trabajar con Wi-Fi, vamos a trabajar con Bluetooth, vamos a trabajar con Zigbee. Todos son sistemas digitales, entonces no nos interesa pues las modulaciones analógicas, ¿no? Pero acá están las modulaciones analógicas, ¿no? Ahí tenemos modulación amplitud. Es variar la amplitud de la señal según tenga información o no. Y acá tenemos el parámetro amplitud. Esta modulación se llama lineal también. Y hay otras también como doble banda lateral única. Y para televisión banda lateral vestigial. Acá tenemos qué tan buena es modular. Si nosotros no modulamos mucho y la portadora o piloto tiene mucha potencia, no se va a entender mucho la señal. Más o menos la mitad es lo correcto. Ahora, si nosotros tenemos mucha potencia de información y poco del piloto, ya no se entiende. Y si se aumenta más todavía, peor, ya no se entiende la información. Entonces, lo ideal sería potencia del 50%, tanto de la información como de la portadora. Luego tenemos modulaciones analógicas. Las angulares son las que modifican el ángulo, ya sea por fase o por frecuencia de nuestra señal. Tiene una forma del coseno, la amplitud es constante, pero se modifica acá una función, el ángulo que nosotros. Puede tener modulación en frecuencia y modulación en fase. Acá tenemos, por ejemplo, una señal. Esta viene a ser la información o señal moduladora que se llama también. Esta viene a ser la portadora o carrier y esta es la señal transmitida o señal modulada. Fíjense, cuando nosotros modulamos en lo que viene a ser fase, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando hay un cambio de nivel de lo que son los unos a los ceros, cambia la fase de la información, ¿no? En cada uno de los cambios se invierte la fase, es decir, el ángulo de la señal. Ahora, cuando nosotros tenemos modulación FM en frecuencia, cuando hay alta señal, la frecuencia se hace más alta. Y cuando hay baja señal, la frecuencia se hace menos alta, ¿no? Es decir, superior o más alto.
y acá el periodo más corto, ¿no? Porque hay más información. Está la señal modulante o moduladora o información, está la portadora y esta es la señal modulada o resultante, ¿no? A transmitir. Entonces acá solamente es inversión de fases y acá viene a ser aumento de la frecuencia o disminución de la frecuencia según la cantidad de información que se tenga. Entramos a lo que son las modulaciones digitales, que es lo que a nosotros más nos interesa, porque lo que queremos es las cosas del mundo real llevarlo a bits. Los bits nosotros convertimos de forma matemática en las señales en bits. Ahora, las portadoras siempre van a ser analógicas, ¿no? Porque lo digital no existe en el mundo, ¿no? Es solo representaciones que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, tenemos las señales analógicas, son las portadoras, pero la señal moduladora o la información va a ser digital. Se puede decir que para cada símbolo hay una señal diferente de duración T de un periodo de símbolo. Sin símbolo son bloques de K bits, es decir, cada símbolo se representa por K bits. Entonces tenemos un tamaño de modulación 2 a la K. Porque esto viene a ser binario también. Utilizamos sistema binario 2 a la K, precisan 2 a la K señales. Por ejemplo, si yo tengo un símbolo, por ejemplo, yo tengo un símbolo en binario, es decir, base 2, solo me va a poder transmitir dos valores posibles, 0 o 1. Si yo tengo dos símbolos binarios, me va a poder transmitir 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esto viene a ser 4 señales. Y esta de acá viene a ser 2. ¿Qué tienen en común esto? Que vienen a ser 2 a la K. Donde K viene a ser igual al número de bits. Bien, entonces tenemos acá dos K símbolos diferentes, se precisan. Si cada símbolo tiene un bloque de K bits. Existe una correspondencia biunívoca entre elementos del alfabeto de símbolos y cada señal del alfabeto de señales. Es decir, sí o sí hay una relación 1 a 1. La gran ventaja de las modulaciones digitales es que son más robustas frente al ruido y además permiten regenerar la señal con mayor calidad que las analógicas. Acá tenemos una señal que tiene 4 símbolos y cada una se representa el 1-1 con un pulso alto, el 1-0 con una señal, bueno, con la mitad descendiente del triángulo, el 0-1 con la mitad ascendente del triángulo y el 0-0 con un bit sin señal, ¿no? Fíjense que acá yo en cada tiempo de señal puedo transmitir 2 bits. Ahora voy a mostrarle cómo sería si que yo solamente tengo 2 para que comparemos. Por ejemplo, yo solamente voy a tener 0 y 1, ¿ya? Entonces, yo acá 0 va a ser sin señal y 1 va a ser señal alta. Ahora yo tengo acá 1, 2, 3, 2, 4, 6. 6 instantes de tiempo, ¿ya? 6 instantes de tiempo. Entonces, si yo transmito esta señal que tiene esta forma,
he transmitido 1, 0, 1, 1, 0, 0. En total he transmitido en 6 instantes de tiempo, he transmitido 6 bits. 6 bits he transmitido, ¿no? En un instante de tiempo. Ahora, en esto de acá, ¿cuántos bits yo he transmitido en estos mismos 6 instantes de tiempo? Acá 6 instantes de tiempo. ¿Cuántos bits he transmitido? ¿Cuántos bits he transmitido? En esta modulación de acá. En este mismo instante. En los mismos 6 instantes de tiempo, ¿cuántos bits he transmitido acá? 12, ¿no? Muy bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 bits se han transmitido. Hemos duplicado la información, ¿no? Ahora, cuando los sistemas están modulados, hay que tener cuidado porque va a tener más probabilidad de error, ¿no? Cuando hay sobremodulación, la señal se va a confundir entre un 0 y un 1, no va a saber qué es, ¿no? Entonces se le puede aumentar potencia o se le puede acercar, ¿no?, la distancia entre emisor y receptor. Ambas cosas son válidas y dependiendo si nosotros queremos un enlace a larga distancia vamos a aumentar potencia, y si queremos para entornos urbanos donde hay gente, lo que vamos a hacer es hacerlo más cercana cada antena con su terminal. Las modulaciones digitales pueden ser en frecuencia, fíjense, similares, ¿no?, a lo que teníamos nosotros. Donde hay datos hay más frecuencia, donde no hay datos menor frecuencia. No se olviden que siempre va a transmitir analógico, ¿no? Porque el cable, el aire no es digital, no es analógico. La información es la que es digital. Y donde no hay, pues se mantiene una frecuencia alta. También puede ser en fase, se utiliza bastante fase, que es igual, ¿no? Acá tenemos la señal portadora original, la información, y acá tenemos el resultado, está arriba, acá está al revés, y cambia de fase siempre que hay un cambio de datos, ¿no? Si no hay un cambio de datos, se mantiene en la misma fase, el mismo ángulo. La modulación en cuadratura lo que hace es una combinación de frecuencia y fase, ¿no? Y se descompone en diferentes partes de frecuencia y fase, y el resultado es la suma de los resultados, ¿no?, de ambos resultados. Normalmente nosotros vamos a trabajar para lo que son modulaciones bajas en fase y modulaciones altas en cuadratura. Hasta 8 vamos a trabajar BPSK, QPSK, 4 PSK, 8 PSK también se puede utilizar, y a partir de 8 ya se utiliza 8 QAM, 16 QAM. Ese número de los QAM, B significa binary, significa 2, Q significa cuaternario o 4, significa la cantidad de símbolos disponibles. BPSK significa que hay dos símbolos disponibles, ¿no? El 0 y el 1. ¿Cuántos bits va a ocupar esto? Solo un 1. QPSK hay 4 símbolos disponibles que modifican la fase o ángulo, y tiene 2 bits que ocupa, ¿no?, para poder hacer. 16 QAM tiene 16 valores posibles. ¿Cuántos bits creen que se ocupa para 16 QAM? A ver. Para BPSK o 2 PSK, si quieren, se ocupa 1 bit. Para QPSK o 4 PSK se utilizan 2 bits. Y para 16 QAM, ¿cuánto? 4. Muy bien, porque 2 elevado a 4 es 16, ¿no? Exactamente, se utiliza 2. Ahora, ¿cuál de estos tres creen que tiene mayor problema de interferencia? Fíjense, si este se mueve un poquito para arriba, un poquito para abajo, sigue siendo 0, ¿no? Si este se mueve para aquí, para acá, imagínense si este se mueve por aquí y este se mueve para acá. ¿Cuál de estos creen que tiene mayor problema de interferencia? 16 QAM, ¿no? Tiene mayor problema. Entonces hay que fijarlo con mayor potencia
y menor distancia. Actualmente hay modulaciones Wi-Fi de 256 QAM para Ubiquiti. ¿Ya? Entonces, que a través de turbocódigos y potencia han llegado a distancias de kilómetros. Pero bueno, este es el más problemático para la interferencia. El conjunto de esos gráficos, si alguien se ha visto al cielo, no sé, se llama constelaciones, ¿ya? Entonces, mientras mayor es el orden de la constelación, es más peligroso por lo que es la distancia, ¿no? Por la cantidad de datos que transmite. ¿Cómo nosotros sacamos el número de bits que se transmite? Va a ser n, el logaritmo en base 2 de m, ¿no? Donde m es el tamaño de la constelación. Por ejemplo, ustedes si sacan el logaritmo en base 2 de 16, es fácil, ¿no? Porque 16 es 2 a la 4, entonces 4 sale de la base, y el logaritmo en base 2 de 2 es 1, 4 por 1 es 4, ¿no? Entonces, así lo puedo sacar. Ahora, ¿yo cómo calculo la velocidad de transmisión de un bit por símbolo? Si es que yo transmito un bit por símbolo, la velocidad de transmisión va a ser igual a la velocidad de los bits por símbolo, ¿no? Acá RS es la velocidad de los bits. Entonces yo lo que hago es multiplicar el tamaño, el número de bits, perdón, que se necesita para una determinada modulación, se multiplica por la velocidad de símbolo, y eso nos va a dar el resultado en bits por segundo. Este RS nos va a dar en 1 sobre segundo, que en otras palabras viene a ser en hercios. Es lo que anteriormente preguntaba Cristian. Si yo tengo, por ejemplo, BPCK, ya, vamos a hacer acá. Tengo esta fórmula, la velocidad de bits va a ser igual a la velocidad de símbolo por el número de bits, ¿no? El número de bits que necesitaría esa constelación. Entonces, si yo tengo BPSK, este tiene un bit. Si yo tengo QPSK, este tiene 2 bits. Si yo tengo 8 PSK, estos son 3 bits. Y si yo tengo 16 QM, este tiene 4 bits, ¿no? Por la fórmula de que n es igual al logaritmo en base 2 de m, donde m es el orden de la constelación. Bien, entonces si yo tengo mi ancho de banda de 100 megahercios, ¿cuál va a ser primero mi velocidad de símbolo? Directamente yo puedo sacar la velocidad de bits. Simplemente lo que hago es multiplicar esto por los bits. Si yo tengo BPSK, mi 100 por 1 va a ser 100 megabits, ¿no? Por segundo. Se puede representar así, o también se podría representar con megabit sobre segundo. Ahora si yo tengo, ¿cuál viene a ser mi velocidad de bits de QPSK? Va a ser igual a 100 por 2, 200 megabits por segundo. ¿Cuánto es mi velocidad de bits de 8 QM? 100 por 3 va a ser 300, ¿no? Megabits por segundo igual. Y mi velocidad de 16 QM va a ser igual a 400 megabits por segundo.
Eso se define a velocidad de bits, tasa de transmisión, velocidad de transmisión, tasa de bits. El resultado de multiplicar esto. Tenemos la probabilidad de error. En una emulación digital se mide los errores por la BER, ¿no? Bit de error radio o probabilidad de error de bit. ¿En cuántos bits podemos pillar un bit erróneo? Y acá tenemos, fíjense, BPSK y QPSK. BPSK con poco ruido, QPSK con poco ruido. BPSK con mucho ruido, todavía se entiende que estos son 0 y estos son 1. Cambio QPSK con mucho ruido ya se empiezan a mostrar, ya se empiezan a ir a otro cuadrante, por decirlo de alguna forma, de la constelación, y ya los datos ya empiezan a significar otra cosa. ¿Cuándo es lo que se pierde información o si se mueven estos? Por la distancia, por la pérdida de potencia. Ya, entonces para sistemas digitales nosotros medimos la calidad con el BER. Acá tenemos una relación entre la BER y la relación señal-ruido. Fíjense, mientras más señal hay sobre el ruido, es decir, mientras más alto es mi potencia de señal sobre la potencia de ruido, que es más pequeña, mi tasa de error va a bajar, ¿no? De forma exponencial. Ahora, cuando es BPSK, obviamente va a bajar más rápido. 4QM va a bajar, 8QM 8PSK también va a bajar, pero mientras sea más bajo el orden de la constelación va a bajar. ¿Por qué va a bajar más rápido? Porque ya hemos visto que una señal con una menor constelación es menos propenso a errores, ¿no? Y obviamente si yo tengo una señal más potente sobre el ruido, también baja, ¿no? Esa probabilidad de error. Es algo obvio, ¿no? Acá tenemos compromiso entre la velocidad y la probabilidad de error. A medida que aumenta el orden de la constelación, aumenta la tasa de bit. Existe un compromiso entre velocidad de transmisión y probabilidad de error. Mientras se quiere transmitir más a una determinada relación señal-ruido, aumenta la velocidad de transmisión. Por lo tanto, el orden de la modulación y se supone que aumenta la tasa de error de bits. Si se tiene demasiados errores, es mejor disminuir el orden de la constelación y también disminuirá la tasa de transmisión. Es como cuando ustedes copian archivos de a poquito, ¿no? Archivos, un montón de archivos pequeñitos. Y cuando ustedes todo lo empaquetan y lo quieren copiar todo uno, a veces hay un error a la mitad, ¿no? Entonces es mejor transmitir a una velocidad más baja para disminuir la BER y la SNR. Hay una relación exponencial. Esta acá, la probabilidad de error de bits o BER es igual a la exponente de menos el SNR, ¿no? Estas son unidades naturales, por si acaso. Esta fórmula se utiliza. Ahora vamos a empezar, ya acabamos modulación, ahora vamos a empezar con sistemas de telecomunicaciones. Ya, ¿qué son un sistema de telecomunicaciones? Como su nombre sistema lo indica, es un conjunto de elementos que intervienen en el proceso de la comunicación, es decir, de intercambiar información. Los componentes son emisor, receptor y medio de transmisión o canal. Esos son los componentes básicos. Pero acá tenemos que el emisor se divide en dos partes: la fuente de información y el transmisor en sí. Después tenemos el medio, que tiene un ruido. Tenemos el receptor y el destino, que viene a ser el receptor en sí. Y todo esto puede darle al receptor una retroalimentación o feedback, ¿ya? Entonces, este es el modelo básico, estos tres elementos, y este es un modelo ya más avanzado. Por ejemplo, en un humano, la fuente de información viene a ser el cerebro, el transmisor viene a ser su boca, el medio viene a ser el aire, que tiene ruido, ya sea de los autos, de los animales, etc. El receptor viene a ser la oreja y el destino viene a ser su cerebro. A veces se llega acá, ¿no? Y no se llega acá cuando uno da clase. ¿Ya? Lo importante es que llegue a entenderse, ya la información que se está transmitiendo. Ahora el estudiante puede dar una retroalimentación a través de preguntas, exámenes. En el caso de nosotros, de comunicaciones, si utilizamos una red de datos con TCP, mi retroalimentación va a ser un ACK, ¿ya? Que me va a decir si se llega o no los paquetes. Los sistemas de comunicación pueden ser de diferentes tipos. Por la señal,
Puede ser analógico o digital, si es que transmite información analógica o digital. No, analógica viene a ser una radio, una televisión de normal. Digital ya viene a ser las redes de computadora, las redes de datos, la televisión por cable ya es digital, ¿no? El TDT. Por el medio físico puede ser guiado o no guiado, puede ser cable de cobre, fibra óptica, radioeléctrico. Por el tipo de usuario puede ser punto a punto, como por ejemplo, no sé, una llamada telefónica, un chat hacia una persona, o puede ser punto a multipunto como esta clase, por ejemplo, donde yo transmito y todos ustedes reciben, o la televisión normal y convencional o la radio normal y convencional que uno emitía y muchos también. Uno emitía y muchos recibían. Por el tipo de comunicación puede ser unidireccional o bidireccional. En este caso, nuestra comunicación es bidireccional porque ustedes también pueden transmitir información. Unidireccional sería como la televisión, porque por más que ustedes le hablen a, no sé, pues al Chavo o a Dora la Exploradora, no lo va a escuchar, ¿no? Entonces es unidireccional. En cambio, bidireccional sería que el que está transmitiendo después puede ser receptor y invertirse los papeles. Por banda de frecuencia puede ser banda estrecha, si transmitimos sistemas de radioaficionados, sistemas navales, AM o banda ancha, ¿no? Si es que estamos transmitiendo Wi-Fi, satélite, sistemas que tienen gran ancho de banda. Acá tenemos un esquema básico de un sistema de comunicación analógico. Tenemos la fuente, un transductor de la fuente, aquí veíamos que eran los transductores, ¿no? que adaptaban al transmisor, modulador para poderlo llevar, ¿no? A la señal que yo quiero, a la que yo quiero transmitir, ¿no? A la portadora. Si es necesario un amplificador, ¿ya? De la señal y la antena, que viene a ser ya el emisor. Después puede haber un canal inalámbrico que tiene atenuación, distorsión, ruido e interferencia. Luego llega la antena del receptor, demodula la señal, un transductor para llevarlo al destino en banda base. Acá tenemos un ejemplo de un PTT básico con una antena inalámbrica para transmitir, ¿no? Tiene un conector, un pigtail, una colita de chancho para transmitir al transmisor, el cable que va a la antena y la torre de comunicaciones. Todo esto, el conector y todo, y este cable y la misma antena generan ruido de interferencia. Adrián dice, ¿las modulaciones amplifican la potencia de la señal o solo aumentan su frecuencia? Solo aumentan su frecuencia las modulaciones. Hay un proceso que se llama amplificación, que es otro proceso aparte, que ahí él aumenta la potencia de la señal. Es otro elemento de nuestro sistema. Son dos elementos distintos. Bien, este es un sistema analógico y ahora un nodo digital es similar, pero lo que hace es transformar de analógico a digital, no cuando nosotros lo que generamos la información es analógico, se transforma a digital, se codifica la fuente, es decir, se codifica, qué sé yo, mi información, mi fuente, viene a ser un archivo de texto, entonces está codificado, por ejemplo, en ASCII o en Unicode. Se codifica el canal, ¿ya? ¿Qué significa eso? Codifica el canal. El canal viene a ser QAM, no se dice QAM, BPSK, QPSK, eso también tiene una codificación. Se modula en banda base, ¿ya? Es decir, antes de hacer cualquier modulación de banda de frecuencia alta, se hace en frecuencia baja una modulación. Se configura los pulsos, ¿no? Acá cuántos bits por símbolo voy a yo transmitir, y después se hace una modulación ya en radiofrecuencia, ¿no? En frecuencias más altas. Se transporta por el canal inalámbrico y el receptor se demodula, primero en radiofrecuencia, se hace una correlación de los pulsos para indicar cada símbolo qué bits representa, después se demodula en banda base, se decodifica el canal, se decodifica la fuente y se hace la conversión
Ahora de digital a analógico, porque ustedes, si yo le paso un chorro de bits así como ve Neo en Matrix, no lo van a entender, ¿no? En cambio, si ven un dibujo, una figura, si escuchan un audio, o si ven un texto, que eso viene a ser analógico, ahí ya lo entienden, ¿no? Ahí ya lo entiende el receptor. Acá tenemos cómo se degrada la señal. Fíjense que cuando la señal viaja a demasiada distancia, hay que poner un repetidor que va a mejorar un poco la señal, pero no va a llegar a nivel inicial, ¿no? Y el receptor final va a tener una señal deteriorada. Ruido e interferencia. Cuando hablamos de sistemas de comunicaciones, hay cosas que nos afectan a nuestra transmisión, ¿no? Y esas cosas son ruidos e interferencias de diferente tipo. ¿Qué viene a ser un ruido? Es una señal no deseada aleatoria que ya existe en el sistema de transmisión, en el cable, en los conectores o en el mismo aire. Este ruido se puede generar por cuestiones térmicas, ¿no? Por calentamiento, por la forma del material, que hay algún desperfecto que perjudica mi señal, ¿no? ¿Qué es la interferencia? Es cuando tenemos otra señal que viaja por el aire o por el medio de transmisión en una frecuencia similar a la mía. Entonces, entre las dos señales se pueden anular, se pueden interferir, se pueden perjudicar. ¿Qué es atenuación? Es la pérdida de la potencia de la señal debido a la distancia. Eso es la atenuación. ¿Qué es la distorsión? Es la modificación de la señal por algún fenómeno como lo siguiente. La difracción es cuando nuestra señal choca en un punto y se va para diferentes lugares, ¿no? Entonces, acá voy a yo mostrar un poco esos tres fenómenos de la transmisión. Se llama fenómeno de la transmisión esos últimos. Por ejemplo, si yo tengo distorsión, acá tengo una montaña, llega la señal y se va para todos lados, ¿no? Eso es mi distorsión. Ahora, si yo tengo la refracción, ¿qué significa la refracción? Cuando yo cambio de medio, mi ángulo de incidencia modifica, ¿no? Por ejemplo, si yo paso de aire a agua, ¿no? Ahí produce refracción. Ahora, ¿qué viene a ser la reflexión? Cuando yo choco con un elemento y incide con el mismo ángulo, rebota exactamente con el mismo ángulo, pero en sentido contrario, ¿no? Estos dos son el mismo ángulo. Esa es mi reflexión. Todos esos fenómenos yo tengo que considerar cuando son los fenómenos de la transmisión, ¿no? Y no son fenómenos buenos, sino son fenómenos perjudiciales para mi transmisión. Ahora tenemos acá la potencia de ruido, ¿ya? Como nosotros calculamos con la densidad de ruido por el ancho de banda, ¿no? Hercio. La densidad de ruido es los watts de ruido por cada hercio transmitido, ¿no? Eso nos los tienen que dar, la densidad de ruido para un determinado sistema y el ancho de banda. Se puede transformar a unidades logarítmicas, como toda potencia, después vamos a ver, la potencia en dB watts va a ser 10 veces el logaritmo de la potencia en watts. Esa va a ser la potencia de ruido en unidades logarítmicas. ¿Cuál es la relación señal-ruido? La relación señal-ruido, que tanto hemos hablado para la calidad de los sistemas analógicos, viene a ser la relación qué tan grande es mi señal contra mi ruido. Esto es en unidades naturales. Si en unidades logarítmicas se simplifica y es una resta entre la potencia recibida en dB watts menos la potencia de ruido en dB watts. ¿Cómo se miden las calidades de los sistemas de telecomunicaciones? Si son analógicos, por la SNR, que está acá, y si son digitales, por la VER, que está acá, ¿no? Así van a medir ustedes la calidad de los sistemas analógicos y digitales. Es decir, analógico, qué tan grande es mi señal comparada con el ruido. Digital, cuántos bits pueden ser correctos por cada bit que esté incorrecto, ¿no? Esa es la VER, ¿no? La relación de error
de bits. Nosotros representamos las magnitudes físicas como cuántos metros tiene de estatura, cuántos kilos tiene de peso, para definir con exactitud una medida, ¿no? Porque, digamos, yo quiero hacer cosas, por ejemplo, si yo peso 100 kilos, obviamente tengo que bajar de peso. Si yo soy muy alto, tengo que comprarme ropa más grande. Eh, no sé, yo voy midiendo, ¿no? Si mi casa es muy pequeña, tengo que hacer una construcción de mayores pisos, entonces yo tomo medidas para realizar alguna acción. En general estamos acostumbrados para medir las cosas en unidades naturales, que son aquellas que utilizan el sistema internacional, ¿no? La escala de números naturales. Por ejemplo, nadie de ustedes mide menos 1,5 metros, ¿no? Miden 1,80 m, 1,50 m. Algunos ejemplos de estas unidades son centímetros, metros, vatios, segundos. Todas son unidades lineales. No puedo decir yo tengo menos 50 años, ¿no? Eso quisiéramos, ¿no? Después de los 40, ¿no? Pero no es así, ¿no? Siempre va hacia adelante. Entonces, siempre las unidades naturales son positivas. En ocasiones, estas unidades tienen muchas limitaciones, tienen variaciones grandes, operaciones de multiplicación y división versus operaciones de suma y resta que son más fáciles. Por ejemplo, en telecomunicaciones, si yo quiero ver cuánto sale de un sistema de transmisor que tiene un amplificador de 2 del doble de ganancia, tendría yo que hacer una multiplicación 2 por la potencia que me está entregando. Por ejemplo, 10 watts por 2 sería 20 watts saliendo. En cambio, si yo lo hago en unidades logarítmicas, yo sumo nada más. Sumo la potencia en dB más la potencia en dB watts. Ya, aparte, las variaciones grandes. Por ejemplo, si yo tengo una señal que son 1000 watts y otra señal que es 1 watts, hay una variación grande. Si yo eso lo llevo a unidades logarítmicas, 1000 watts se transforma en 3 dB watts y 1 watt se transforma en 0 dB watts. Entonces la variación es menor. Eso no se ve muy representado tal vez en lo que son unidades de comunicaciones, de potencia de comunicaciones, pero sin embargo, si yo lo represento, por ejemplo, el tamaño de los sistemas solares, de los diferentes planetas del sistema solar, si yo quiero representar a Júpiter al lado de Plutón, pues Plutón va a ser un punto, ¿no? Júpiter va a ser grandísimo, no me va a alcanzar ni siquiera una pizarra, un aula. Pero sin embargo, si lo llevo a unidades logarítmicas, la variación va a ser menor y voy a trabajar con unidades más parecidas. Entonces esto es solamente una transformada lineal, ¿ya? Es una representación. Obviamente lo que es real son las unidades naturales. Entonces yo lo que hago, yo utilizo las unidades logarítmicas para trabajar con ellas, para manipularlas, para hacer mis operaciones, pero no significa que eso es la realidad, ¿ya? Solamente por comodidad utilizo unidades logarítmicas. Ventaja del uso de unidades logarítmicas es que es posible representar grandes variaciones en una determinada magnitud con poca variación. Por ejemplo, el diámetro de una esfera, ¿no? Del ejemplo de los planetas. Además, en el caso de las telecomunicaciones, nos permite traducir las multiplicaciones realizadas en unidades naturales en sumas en unidades logarítmicas. Lo mismo pasa con las divisiones, se transforman en restas, facilitando así los cálculos porque es más fácil sumar y restar que multiplicar y dividir. Acá tenemos algunas unidades logarítmicas en comunicaciones. Tenemos dB watts. La potencia en dB watts va a ser 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia en watts. El logaritmo viene a ser el inverso de la potenciación. Entonces, para sacar la potencia en watts, va a ser 10 veces 10 elevado a 10 a la potencia en dB watts dividido entre 10. ¿De dónde sale esto? Este 10 pasa a dividir y el logaritmo, la base pasa a ser potencia y entonces queda este resultado. Similar al cálculo para dBm, ¿ya? dBm viene a ser miliwatts. Nosotros sabemos que la mayoría de los sistemas de comunicaciones que se utilizan tienen una potencia máxima de 1 watt
porque más de un watt es perjudicial, puede ser perjudicial para la salud, puede generar daño a los equipos, etcétera. Sobremodulación, otras cosas. Entonces, normalmente en comunicaciones utilizamos miliwatts, no watts. Entonces aquí está, prácticamente son las mismas fórmulas, solo que para llegar a dBm, mi potencia base está en miliwatts, y para llegar a la potencia de miliwatts, es 10 veces 10 elevado a la potencia dBm sobre 10. Prácticamente lo mismo y el mismo razonamiento para llegar de un lado a otro, es despejar el logaritmo nada más. Acá tenemos unidades de amplitud de voltaje, que se utiliza esto para las modulaciones analógicas de lineales de amplitud, AM. Ya para nosotros no lo vamos a utilizar en esta materia porque trabajamos con modulaciones digitales y lo que nos interesa es la potencia. Ahora pues, tenemos una unidad neutra que se llama dB. Esta unidad me puede representar la pérdida, ¿ya? Me puede representar la pérdida, me puede representar ganancias, son unidades neutras. Y por ejemplo es lo mismo que dividir. La ganancia viene a ser la potencia entregada, la potencia entregada sobre la potencia recibida. Si yo tengo un cable, recibe mi sistema emisor de mi fuente, recibe una potencia y yo emito, después de pasar por un amplificador, otra potencia. Esa relación viene a ser mi ganancia. Si yo lo llevo a unidades logarítmicas, se representa una unidad que se llama dB, adimensional, porque la ganancia y la pérdida son números en unidades naturales. La ganancia multiplica tu potencia y la pérdida te divide la potencia. En unidades logarítmicas, la ganancia te resta, perdón, te suma, la ganancia te aumenta y la pérdida te resta. Si yo lo quiero llevar la ganancia a unidades logarítmicas, por las propiedades del logaritmo es una resta entre la potencia entregada por la antena dividido en menos la potencia recibida de la fuente. Ahora tenemos acá algunas notas importantes. Las unidades naturales se escriben en minúsculas y las logarítmicas en mayúsculas. 0 dB no significa que no hay potencia, sino que el logaritmo en base a 10 de 1 es 0, por 10 es 0. Ya, 0 dB significa que hay un watt de potencia. ¿Ya? Las potencias expresadas en unidades logarítmicas pueden ser negativas. Por ejemplo, si tu potencia es menor a 1 watt, tu potencia en unidades logarítmicas van a ser menos tanto, ¿no? Por propiedades de los logaritmos. Hay dos propiedades del logaritmo que son importantes. El logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Logaritmo de la división es la resta de la división. Esta es la clave para que nosotros facilitemos nuestro trabajo en telecomunicaciones. También nosotros podemos decir que cuando hay una multiplicación de una potencia, esto se vuelve una suma en unidades logarítmicas. Ya la multiplicación en unidades naturales se vuelve una suma en unidades logarítmicas. Tenemos que tomar algunas precauciones. dBm más dB me va a dar dBm. ¿Por qué? Porque dB es unidad adimensional. Lo mismo pasa con los dB watts. Si yo resto dos unidades dimensionales me da una unidad adimensional. Tiene que ser del mismo tipo. dB watt con dB watt, dBm con dBm. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sumar o restar dos unidades dimensionales diferentes? No se puede. Se tiene que convertir a lo mismo. Ahora, si yo quiero sumar dB watt con dB watt no se puede porque sería watt al cuadrado y eso no existe en unidades naturales. Y acá dBm y dBm no se puede porque sería miliwatt al cuadrado y eso no existe también en unidades naturales. Ya, acá nos da la relación de dB watts a dBm sin llegar a convertir. Puedo yo convertir y hacer otra vez la conversión para el otro lado. Pero yo si a un dBm le resto 30, llego a dB watts. Si a un dB watts le aumento 30, llego a un dBm. En unidades naturales pasa similar. Yo para llegar a un watt, desde un miliwatt, tengo que multiplicarlo, tengo que dividirlo por 1000.
Y yo para llegar a un miliwatt desde un watt tengo que multiplicarlo por 1000. Bien, eso sería todo, jóvenes, por hoy día.